El hidrógeno. Es el más ligero de todos los elementos y su átomo el más simple, pues consta únicamente de un protón, como núcleo, y de un electrón. Información general. Símbolo. H. Serie química. No metales. Masa atómica. 1,00797 UMA. Número atómico. 1. Estado ordinario. Gas. Electronegatividad. 2,2, Pauling. Densidad. 0,0899 gramos por centímetro cúbico. Punto de fusión. 14,025 grados Kelvin. Punto de ebullición. 20,268 grados Kelvin. A continuación veremos el documental completo. En nuestro planeta es muy raro encontrar hidrógeno libre. Algunas veces se desprende en las emanaciones volcánicas y existe en pequeña proporción en las capas altas de la estratosfera. En forma combinada, en cambio, es abundantísimo. El hidrógeno, el carbono y el oxígeno son los elementos más importantes que forman parte de los compuestos orgánicos y constituyen la base química de todos los seres vivos. Pero fuera de la Tierra, el hidrógeno aparece libre en enormes cantidades en muchas estrellas. En la superficie solar es el elemento más común, junto con otro gas llamado helio. Se calcula que casi la mitad de la masa del Sol es hidrógeno, de modo que se trata de uno de los elementos más abundantes en la naturaleza. Cuando el hidrógeno se combina con el oxígeno, forma una sustancia tan común como el agua. Los mares son, pues, una inmensa acumulación de hidrógeno combinado. El hidrógeno es el elemento más sencillo que existe y el de menor peso atómico. Su densidad es también muy reducida. Por esta razón se utiliza para llenar globos. Los globos de hidrógeno flotan en el aire y por eso ascienden. La molécula de hidrógeno está formada por dos átomos y es la menor de todas las moléculas conocidas. Así el hidrógeno es capaz de atravesar los finos poros de los recipientes que lo contienen. Estos globos, a las pocas horas de llenados, han perdido tanto hidrógeno que ya no ascienden. El hidrógeno forma parte de la molécula de todos los ácidos. El hidrógeno de un ácido es más fácil de desplazar que el hidrógeno del agua. Por eso en el laboratorio, cuando se desea obtener hidrógeno, se hace reaccionar un metal, generalmente zinc, con el ácido clorhídrico. El hidrógeno se desprende con efervescencia y el zinc se transforma en cloruro de zinc que queda en disolución. Para preparar el hidrógeno se utiliza un dispositivo de vidrio llamado aparato de Kipp, que permite obtener una corriente continua de gas. El hidrógeno se puede recoger en un tubo invertido lleno de agua, que es desplazada a medida que el gas se acumula en la parte superior. En la industria, el hidrógeno no se obtiene a partir de los ácidos, sino del agua, que se descompone por medio de hierro calentado al rojo o de carbón incandescente, o bien mediante una corriente eléctrica. El hidrógeno tiene muchas aplicaciones industriales. La margarina, por ejemplo, se obtiene haciendo reaccionar aceites líquidos con hidrógeno. Así se obtienen grasas sólidas. El hidrógeno es fundamental para obtener amoníaco. La síntesis del amoníaco se realiza sometiendo una mezcla de hidrógeno y nitrógeno a fuertes presiones y elevadas temperaturas, en presencia de un catalizador de óxido de hierro. El amoníaco es importantísimo en la industria y es la base de los abonos amoniacales. El hidrógeno tiene mucha afinidad por el oxígeno y forma agua con gran desprendimiento de calor. Una mezcla de oxígeno e hidrógeno recibe el nombre de mezcla detonante, pues estalla con facilidad. En el aire, el hidrógeno arde dando una llama de color azul pálido, casi invisible, pero de elevada temperatura. Al combinarse el hidrógeno y el oxígeno se produce agua. El agua se puede poner de manifiesto condensándola en cualquier superficie fría, como la de este vaso de cristal, que se empaña por el vaho acuoso que se forma.
La formación de agua es todavía más visible cuando dirigimos la llama de hidrógeno sobre una superficie metálica fría. El hidrógeno es la base del soplete oxídrico, en el que por conductos diferentes se hace confluir una corriente de este gas y otra de oxígeno a presión. En el extremo del soplete, al combinarse el hidrógeno y el oxígeno puro, se produce una llama de temperatura tan elevada que puede fundir el hierro. La soldadura que se practica con el soplete oxídrico recibe el nombre de soldadura autógena, pues es el propio metal, en este caso hierro, el que da lugar a la soldadura y no es necesario el uso de un metal intermedio de bajo punto de fusión. Para practicar la soldadura autógena es, pues, necesario disponer de una botella de acero con hidrógeno comprimido y otras con oxígeno también a alta presión. La soldadura autógena ha contribuido a dar un considerable impulso al progreso de las técnicas mecánicas en los talleres. Si se aumenta el volumen de oxígeno, este oxida el metal fundido y lo expulsa violentamente. De este modo se pueden cortar planchas de acero de varios centímetros de espesor. Todas estas chispas no son otra cosa que gotas de hierro fundido recubiertas de óxido. El hidrógeno es utilísimo para la soldadura del plomo. Este metal se oxida con facilidad, de modo que si utilizamos una llama oxídrica de poca presión y con hidrógeno en exceso, este forma una llama reductora que impide que el oxígeno de aire se combine con el plomo para dar óxido. De esta forma, las soldaduras de plomo son fuertes y resistentes. El hidrógeno y el oxígeno se produce agua. El agua se puede poner de manifiesto condensándola en cualquier superficie fría, como la de este vaso de cristal que se empaña por el vaho acuoso que se forma. La formación de agua es todavía más visible cuando dirigimos la llama de hidrógeno sobre una superficie metálica fría. El hidrógeno es la base del soplete oxídrico, en el que por conductos diferentes se hace confluir una corriente de este gas y otra de oxígeno a presión. En el extremo del soplete, al combinarse el hidrógeno y el oxígeno puro, se produce una llama de temperatura tan elevada que puede fundir el hierro. La soldadura que se practica con el soplete oxídrico recibe el nombre de soldadura autógena, sino del agua, que se descompone por medio de hierro calentado al rojo o de carbón incandescente, o bien mediante una corriente eléctrica. El hidrógeno tiene muchas aplicaciones industriales. La margarina, por ejemplo, se obtiene haciendo reaccionar aceites líquidos con hidrógeno. Así se obtienen grasas sólidas. El hidrógeno es fundamental para obtener amoníaco. La síntesis del amoníaco se realiza sometiendo una mezcla de hidrógeno y nitrógeno a fuertes presiones y elevadas temperaturas, en presencia de un catalizador de óxido de hierro. El amoníaco es importantísimo en la industria y es la base de los abonos amoniacales. El hidrógeno tiene mucha afinidad por el oxígeno y forma agua con gran desprendimiento de calor. Una mezcla de oxígeno e hidrógeno recibe el nombre de mezcla detonante, pues estalla con facilidad. En el aire, el hidrógeno arde dando una llama de color azul pálido, casi invisible, pero de elevada temperatura. Al combinar el hidrógeno es el más ligero de todos los elementos y su átomo el más simple, pues consta únicamente de un protón, como núcleo, y de un electrón. Información general. Símbolo H. Serie química. No metales. Masa atómica.
1,00797 UMA. Número atómico: 1. Estado ordinario: gas. Electronegatividad: 2,2 Pauling. Densidad: 0,0899 gramos por centímetro cúbico. Punto de fusión: 14,025 grados Kelvin. Punto de ebullición: 20,268 grados Kelvin. A continuación veremos el documental completo. En nuestro planeta es muy raro encontrar hidrógeno libre. Algunas veces se desprende en las emanaciones volcánicas y extienden. La molécula de hidrógeno está formada por 2 átomos y es la menor de todas las moléculas conocidas. Así el hidrógeno es capaz de atravesar los finos poros de los recipientes que lo contienen. Estos globos, a las pocas horas de llenados, han perdido tanto hidrógeno que ya no ascienden. El hidrógeno forma parte de la molécula de todos los ácidos. El hidrógeno de un ácido es más fácil de desplazar que el hidrógeno del agua. Por eso en el laboratorio, cuando se desea obtener hidrógeno, se hace reaccionar un metal, generalmente zinc, con el ácido clorhídrico. El hidrógeno se desprende con efervescencia y el zinc se transforma en cloruro de zinc, que queda en disolución. Para preparar el hidrógeno, se utiliza un dispositivo de vidrio llamado aparato de Kipp, que permite obtener una corriente continua de gas. El hidrógeno se puede recoger en un tubo invertido lleno de agua, que es desplazada a medida que el gas se acumula en la parte superior. En la industria, el hidrógeno no se obtiene a partir de los ácidos. Existe en pequeña proporción en las capas altas de la estratosfera. En forma combinada, en cambio, es abundantísimo. El hidrógeno, el carbono y el oxígeno son los elementos más importantes que forman parte de los compuestos orgánicos y constituyen la base química de todos los seres vivos. Pero fuera de la Tierra, el hidrógeno aparece libre en enormes cantidades en muchas estrellas. En la superficie solar es el elemento más común, junto con otro gas llamado helio. Se calcula que casi la mitad de la masa del Sol es hidrógeno, de modo que se trata de uno de los elementos más abundantes en la naturaleza. Cuando el hidrógeno se combina con el oxígeno, forma una sustancia tan común como el agua. Los mares son, pues, una inmensa acumulación de hidrógeno combinado. El hidrógeno es el elemento más sencillo que existe y el de menor peso atómico. Su densidad es también muy reducida. Por esta razón se utiliza para llenar globos. Los globos de hidrógeno flotan en el aire y por eso